Bueno, muy buenas tardes. Hoy es viernes 4 de 2022. Estamos en una nueva sesión, un encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación, de la maestría y del doctorado, del posgrado en general de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del Valle, semestre 2022-2. Eh, el tema para hoy, el módulo que estamos estudiando en estas 2 semanas que terminan el domingo, tiene que ver con el modelo de programación con estado. Entonces, no sé si, Álvaro, tú tengas inquietudes o preguntas sobre el modelo con estado que podamos resolver. Pues, profe, inicialmente me identifico que este apartado fue como un poquito más corto, Sí, y a la vez como entendible, porque pues el tema de la celda es como algo que normalmente así manejamos las variables o cuando es, estamos utilizando las celdas, pues no en ese término, ¿no? Pero como en ese concepto. Entonces, ujú, sí, pues exacto. ahí, bueno, en cuanto a lo que yo veía que generaba ese azúcar sintáctico para las dos nuevas declaraciones que aparecían, las de New Cell y la de Exchange, Sí, eh, pues como funcionaban semánticamente, estaba tratando de entender como pues esa parte, eh, porque pues a la final son dos variables declarativas, ¿no? Lo que tiene la celda, una con el identificador y la otra con ya el valor de la variable. exacto. Esa es la, Y que ahí donde su merced está, aparece esa nueva parte, ¿no? El almacén mutable, a la máquina exacto. central. Eso es lo esencial de todo esto. Es cómo, cómo en un modelo que era puramente declarativo, que digamos que de alguna manera yo puedo decir, esto era lo declarativo, cómo le incluyo el Estado. Y entonces el Estado se lo incluyeron añadiéndole un almacén que se llama el almacén de celdas. ¿Qué es y como tú lo has dicho bien, lo esencial es entender que los lenguajes de programación estándar lo que usan son celdas, no variables declarativas. Y ese concepto no lo teníamos aquí y ahora ya lo tenemos con el almacén mutable de celdas. Esa asociación entre celdas y variables de los lenguajes de programación es muy importante tenerlo, porque es la asociación clave, es lo nuevo en nuestro modelo, que ahora existe eso que antes no existía. Pero desde el punto de vista de lo que ustedes sabían, por fin apareció lo que siempre habían visto como variables. Las otras variables eran las que no existían en otros lenguajes. Entonces, y ese es y lo único que hay nuevo es, entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ahora existen estas celdas que finalmente eh, tienen, o sea, el concepto de que ahora hay un identificador de la celda, o una identidad de la celda más bien, y tiene asociada una, un identificador una variable declarativa, que es el valor de la celda. Y cuando usted quiere cambiarle el valor a una celda, el contenido, lo que cambia es esta asociación. Eso quedó claro, ¿cierto? Ajá. Y usted no toca, o sea, nunca, o sea, la propiedad del almacén de que las variables declarativas no pueden cambiar de valor, no lo tocamos. Las variables declarativas no pueden cambiar de valor. Lo que se creó fue un almacén de celdas donde usted puede cambiar digamos, usted asocia la identidad de una celda con una variable declarativa y eso sí lo puede cambiar. Usted puede cambiar esta asociación, lo que no puede cambiar son los valores de las variables. ¿De Ujú, acuerdo? exacto, sí, señor, sí. Sí, eso me parece súper interesante porque pues sigue siendo de forma como declarativa. Lo de, ac- exacto, o sea, lo de acá sigue siendo declarativo y esto me da un poder que no tenía en lo declarativo. Que es un poder de hacer ciertas cosas, que de hecho aquí es donde las dicen. Ahora puedo, por ejemplo, hacer cosas modulares mucho más sencillos porque ahora tengo el concepto de estado.
y puedo tener, bueno, aquí hablas de la sintaxis de las tres nuevas, de las tres nuevas primitivas, Hola, abuelo. y que hay una primitiva que se llama new name, que no tiene nada que ver con celdas realmente, pero sí tiene que ver, porque ese es el nombre que van a tener las celdas. O sea, las celdas van a estar, esto que estaba aquí como el almacén de celdas, esto que hay aquí es un nombre, y esto que hay aquí es una variable declarativa. Entonces, es- estos nombres no los habíamos usado para nada. Ahora existen esos nombres que son como identidades o identificadores, o no, identidades de celdas, tienen un valor específico, se llaman nombres. ¿Qué tienen de especial los nombres? Que los nombres no son, uno no puede, con los nombres no se puede hacer nada más que usarlos. O sea, uno no puede decir cuál es la primera letra del nombre, cuál es la segunda letra del nombre, cuál es nada. Los nombres son unas cosas como unas cosas inexpugnables. Son como una especie de átomos de los que no conocemos ni siquiera cuál es el nombre del átomo. Solamente lo puedo guardar en una celda, pero no puedo saber cuál es, no puedo ver cuál es su valor de nombre. Esos son los nombres. Y dos primitivas para crear celdas y para cambiarle el valor a una celda. ¿Este exchange no le pareció extraño? Sí, sí, pues Porque, la verdad, porque cuando veía lo, lo típico sería que viniera equipado con estas dos operaciones, de una de extraer el contenido de una celda y la otra de cambiarle el contenido a una celda. Pero resulta que lo que viene equipado OZ es con este exchange, que lo que hace es intercambia, liga X con el contenido antiguo de la celda C, o sea, C tiene que ser una celda, y hace que Y sea el contenido nuevo de esa celda. Resulta que con esta operación, ellos modelan, ellos hacen que estas dos no sean realmente necesarias como nuevas, sino que son azúcar sintáctico. Solo hay dos nuevas declaraciones y hay dos azúcar sintáctico. Y uno puede hacer a X igual a sacar el contenido de una celda. ¿Por qué es azúcar sintáctico? Porque uno puede sacar el contenido de una celda. con el arroba, ¿no? Arroba y el nombre de la... Entonces, si yo quiero sacar el contenido de una celda, eso realmente es equivalente a escribir algo como exchange. Quiero sacar de la celda C, quiero sacar su contenido. Entonces creo que si yo le hago, ¿qué es lo que hace Exchange? Liga X con el contenido antiguo de la celda C y hace que llegue ese nuevo contenido. Entonces hago Change XX, entonces liga X con el contenido de C, o sea, ya en X quedó el contenido de C, pero además no le hace nada a C porque el contenido sigue siendo el mismo. O sea, como este es el mismo X, entonces el valor de la celda, el contenido de la celda no cambió, quedó siendo el mismo. ¿Sí la ves? Ujú, exacto, eso sí, sí. Sí, me Bien. parece curioso. Y también el tema de que es un estado encapsulado, ¿no? O sea, que para uno consultar esa celda, o sea, de afuera no la puede como hacerle un browser así de una, sino que utiliza una función creada para hacer uso de la Mm, celda. no, pero usted sí puede. ¿Cómo así que no está encapsulado? O sea, usted sí puede averiguar el contenido de una celda. Pero como yo veía que ahí estaba un concepto de estado encapsulado, cuando se hablaba del estado explícito. Eh, Ah, sí, pero ese no es para las celdas realmente, sino para, con este concepto de celda, usted puede, digamos, encapsular dentro de una función una celda. Y eso hace que usted pueda estar cambiando cosas allá dentro de la función, cambiando el contenido de esa celda. ok, sí, sí. Ese es entonces ya voy para allá. Aquí el C asignale X, que es a la celda C, cambien el contenido, ahora pongan el contenido que tiene X. Entonces,
se implementa diciendo que a la celda C, no importa que tuviera aquí, ahora póngale X. Eso es hacer asignarle X. ¿Sí? Ok. Si yo le pusiera un nombre aquí, si yo le pusiera un nombre aquí, entonces sacaría aquí el antiguo contenido de la celda y le pondría este nuevo contenido. Pero digamos que el objetivo de hacer asignarle X es ponerle a C como contenido X, no importa qué había allí, no hay que conservarlo. Exchange, entonces, es una función, es una operación, una primitiva, una declaración como mucho más poderosa que sacar el contenido que asignación. Entonces, por eso con una sola modelo estas dos. Entonces, por eso la vuelven primitiva a ella y no a estas dos. Estas dos son azúcar sintáctico. ¿Listo? Ok. Bien. Lo de encapsulación, bueno, después viene la semántica, ¿no? De cómo funciona. No sé si ahí hay preguntas o eso está clarísimo. Pues de la del Exchange me gustaría como verla ahí juntos, profe, que esa Listo. sí es un poquito más. Entonces, cuando me dicen haga el change de esta X debe ser una celda. Si no es celda, no se puede aplicar el change. Saca El, error de uno. el primero debe ser una celda. El segundo, si es una variable declarativa, y el tercero es una variable declarativa. Solo que el segundo debe ser una variable declarativa sin ligar, porque donde el segundo esté ligado, bueno, podría fallar. Ahorita miramos. Entonces, ¿qué hace el exchange? Primero mira que X tenga un valor y que ese valor esté ligado a una celda, porque si no está ligado a una celda, dice error. Me están tratando de aplicar esta operación sobre algo que no es una celda. Ahora, si lo que está ligado a X, si es una celda, entonces es decir que dice, esta es la dirección, esta es como la identidad de la celda, y este es eh, la variable declarativa asociada a la celda, entonces este exchange me está pidiendo que, que la celda ya no esté asociada más a lo que tenía, sino que ahora está asociada a Z. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a decir, en el vector, en la almacén de celdas, cambie la asociación de X y póngale ahora que está asociado a Z, no a W que había antes. Pero como el exchange me mandan aquí algo para que yo ahí devuelva que había, por si alguien lo necesita, entonces dice ligue a Y con W. Entonces, ¿qué pasa si esta Y venía ya ligada con otra cosa? Entonces, esto puede fallar, porque esas son variables declarativas. Entonces, es mejor que Y venga sin ligar. Y si Y viene ligada, tendría que ir ligada al mismo valor que tenía la celda, porque si no, esto va a fallar. Entonces, eso es lo que hace el exchange. El exchange cambia la ligadura en el almacén de celdas del identificador de la celda o en la identidad de la celda con quién está asociado, la pone ahora con Z, que es el nuevo, y extrae en la variable que le envíen aquí el valor viejo que tenía por si acaso lo necesitaba. En, en esta traducción que yo le puse aquí, en esta traducción que yo le puse aquí, a C asignale X, por ejemplo, no uso este porque yo no necesito extraer eso en ninguna parte. C asignale X no dice a dónde tiene que poner lo que había allí, simplemente tiene que cambiarlo. ¿De Y acuerdo? lo que estaba allí, ¿qué pasa con eso? ¿Eso Lo que estaba ahí queda, queda guardado en alguna queda ya en la parte? memoria, pero queda como inalcanzable. Ajá, porque ya no está como Ya no hay relacionado. nadie ligado con él. Entonces, por eso es que se necesita recolección de basura, entre otras cosas, porque hay cosas que van quedando por ahí botadas sin que nadie las pueda alcanzar. Ajá. Pero entonces ya cumplimos lo de la memoria, ¿no? Eso es memoria. Lo Eso es, de- eso. Ahora, resulta que ahora lo que podemos hacer es Profe, crear. fue la primera vez que vi un for, no habíamos trabajado con un for. Ah, pero este no es un for estándar, ya lo voy a contar. Ah, muy bien, que usted le hacen falta los for. Pues que uno está acostumbrado a eso, ¿no? Sí, sí, pero este no es un for de los que usted está acostumbrado. Ya lo Ok. voy a contar. Entonces, aquí hay una función reverse y dice, mire, aquí adentro créele una celda. Eso quiere decir que
eso no lo teníamos antes, y que esta función reverse tiene asociado una celda. Y digamos, eso es lo que llaman estado encapsulado. O sea, el estado de este reverse está en esta celda. Este es como el estado de esa función. ¿Qué es lo que hace este reverse? Aunque aquí hay un for, eh, fíjese que es for x in xs. Entonces, eh, a ver yo cómo le explico eso. Está como recorriendo XS, ¿no? Sí, sí, pero entonces voy a ponerle aquí un, así es que se hacen los zetas. Ah, no, declare o defina, declare. Claro. Declare, voy a llamarlo for. O sea, una función que recibe, eh, mm, bueno, recibe x, coma, pues recibe xs. ¿Qué hace el for? Eh, el for lo que hace es, no, aquí no tiene que decir es proc, es que te dirá que estoy aquí. Proc, es que estoy trabajando con escala también, entonces se me olvida la notación. No me preocupa. Voy a ponerlo, voy a poner esto, a ver, María. Voy a poner esto aquí para que se vea bien. Entonces, el procedimiento for x, xs, eh, ¿qué es lo que hace el for en general? Eh, y aquí también debe venir un cuerpo. Un cuerpo. Entonces, eh, lo que hace el for es, lo que hace el for es, coge eh, case. Es case aquí, ¿cierto? Pues, XS, de anotación. Off. Entonces, eso estaba pensando como un case en este caso, ¿no? Porque si es nil, ya me olvidó cómo se escribe en OZ. Case XS, off. Si es nil, entonces, ahí eh, va. mm, entonces, no, primero viene aquí esto, ¿no? Así creo. Yo creo que para el segundo es que ya empieza. Y así, nil, o sea, ¿qué dice aquí desde off? Nil, creo que bueno, Ajá. eso, then, entonces en ese caso, voy a poner skip, o sea, ya no hay nada que hacer porque no hay nada en XS. Pero si el segundo caso es, si viene, XXR. exacto, X, pero no quiero poner X porque aquí dice X arriba. Quiero poner Y. Ujú. Cons es con este palito, Ajá. ¿cierto? Cons yes. O sea, si XS era un primero y un resto, entonces, ¿qué hay que hacer? Si XS era un primero y un resto, entonces lo que hay que hacer es, verá, lo que hay que hacer es ejecutar el cuerpo C para y luego ya, Cons. y luego llamar a for. No, no, porque no construye, eso no devuelve nada. Un for no devuelve nada, solamente hace y hace y hace. Vale. Entonces hace C de Y y luego Vuelve. vuelve y llama al for
con Y. Exactamente, muy bien, tú has entendido muy bien el asunto. Ese es un for, ese se llama un for declarativo. Fíjate que allí no hay ninguna variable que realmente esté cambiando de valor ni nada de eso. Simplemente se recorre la lista de XS y para cada elemento en la lista de XS se ejecuta CDX, CDY. Entonces realmente esta X no necesita, lo importante es que es un for sobre las XS. Entonces se recorre la lista y se va haciendo CDY para cada una de las. Y eso es todo lo que hace un for. Eso es lo mismo que hace este for que hay aquí. Ese es un for. Entonces este for que hay aquí es un azúcar sintáctico para no escribirlo así. Ok, Pero lo que ejecuta es eso. sí, es como que dice entonces lo que está haciendo ahí. Exacto. Entonces ese es el for. Entonces, ¿qué hace aquí? Este dice, entonces, ¿para qué uso esta cosa? Para ir diciendo, si me entra, entonces, si tengo X, es el case, XX, entonces pongo X cons RS, ¿cierto? Ujú. Eh, ¿Y quién es RS? Pues RS era lo que había aquí. Y entonces para la segunda X la mete allí, la tercera X la mete allí. Entonces va metiendo las cosas de primerita en el orden inverso en que estaban. Entonces por eso Ok. esto hace el reverse. Pero a esto es lo que llaman tener estado encapsulado, que es tener un valor que la función puede ir, lo puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema de la, cuál es el problema de aceptar ahora las celdas? Que ahora lo que antes llamábamos iguales ya no funciona. No es lo mismo. Entonces, si por ejemplo yo creo una celda que tiene el 10 y creo otra celda que tiene el 10, si usted le pregunta a Boceta si son iguales, él le dice que no son iguales. En un lenguaje de programación estándar le diría que sí. Acá dicen que no es porque no, o sea, son celdas diferentes. Porque, Pueden que tengan exacto, el mismo exacto. valor. Es que X, cuando dice que X es una celda, en X queda el identificador de la celda y la celda queda ligada con 10. O sea, desde el punto de vista de lo que pasa en la memoria, es que, digamos que esta es la memoria declarativa y que esta es la memoria mutable. Entonces, lo que va a pasar es que aquí, aquí se crea una celda que se llama X, ¿sí? Una celda, no, perdón, una variable declarativa que se llama X Ajá. y que tiene guardado ahí, digamos, el identificador de una celda, digamos C1. Y aquí, entonces, se crea un C1 que está asociado con algo, vamos a llamarlo A, que no existía, pero como ahí dice 10, entonces él crea en esta memoria una variable declarativa que nadie conocía y le pone el valor de 10. Eso es newcell. Ujú. Luego, cuando dice y igual newcell de 10, entonces, me quedó chiquito este cosa. Bueno, en esta memoria, entonces él crea y, dice como es una nueva celda, entonces crea un nuevo nombre de celda. Esta cosa le responde C sub 2, por decir algo. Ujú. Y aquí entonces en C sub 2 dice, se creó una nueva celda que voy a ligar eso con lo que me hayan dicho que hay que ligarlo. Voy a llamarlo B, porque ese valor de 10 no tenía por qué ser el mismo de aquí, digamos, ¿cierto? Entonces Ujú. él dice, pues es uno nuevo, una nueva variable declarativa a la que le pongo el valor de 10. La inicializo con 10. Acuérdese que esta de aquí es el almacén De declarativo aceptación. Ajá. y este es el almacén de celdas. De celdas. Ajá. Entonces, cuando él le preguntan X igual a Y, entonces él viene aquí, X tiene el valor C1, Y tiene el valor C2. Entonces, no, son diferentes, tienen dos cosas diferentes. Claro. Porque esta igualdad es en el almacén declarativo porque X y Y son variables declarativas. Ujú. Pero si a mí me dicen, quiero hacer la igualdad del contenido de X con el contenido de Y, ¿qué es el contenido de X? Entonces, contenido de X es
¿qué es lo que él dice? Contenido de X está ligado con C1, es una celda, esa celda tiene A, entonces el contenido de X es A. ¿Y qué es el contenido de Y? Ah, Y está ligado con C2, el contenido de Y es B. Y ahora él va a mirar si como variables declarativas A y B son iguales y encuentra que están ligadas al mismo número, luego sí son iguales. Ah, Aquí son diferentes porque están ligadas a dos celdas diferentes. X y Y están ligadas, en cambio A y B están ligados al mismo valor. En cambio X y Y están ligados a dos valores de tipo nombre, pero diferentes. Entonces, por eso, ahora cuando yo digo X igual a Y, ¿a qué me estoy refiriendo? Es la pregunta que hago. Y entonces dice, ojo, la igualdad que nosotros habíamos tenido era la igualdad en el almacén declarativo, y esa es la igualdad normalita, y en esa igualdad, esas dos celdas no serían iguales. Pero, si usted quisiera preguntar es si los contenidos son iguales, tendrá que preguntar es así. Eso hace una diferencia a los lenguajes de programación estándar. En los lenguajes de programación estándar como Python o como Scala o como lo que sea, usted define una variable, dice, quiero definir una variable, se llama X, y, y usted dice a X, asígnele 5 y, y, y luego define otra variable, bueno, variable X y variable Y, digamos. Y luego dice Y igual a 5, y si usted pregunta si X es igual a Y, el lenguaje le va a decir que sí, ajá. pero en no Z no, porque aquí lo único que existe es, aquí, entonces, ¿qué es lo que pasa en los lenguajes convencionales? En los lenguajes convencionales como Python, como esas cosas, cuando usted define una variable, entonces, eh, y usted pregunta si son iguales, realmente él no está preguntando si la variable X es la misma variable Y, sino si el contenido de X es igual al contenido de Y. Eso era lo que yo. Solo que él lo traduce por dentro, pero usted, ¿qué es lo más difícil para mí en un lenguaje de programación estándar? Que le digan X es igual a X más 1. X es igual a X más 1. Cuando usted le dicen eso en un lenguaje, en los lenguajes de programación que usted está contando, esta X de la izquierda y esta X de la derecha parecen la misma, pero no son la misma. En la X de la izquierda usted está diciendo, en el sitio donde guardo el valor de X, esta se refiere al sitio donde guardo el valor de X, y esta se refiere al valor que tengo guardado en ese sitio. O Ok. sea, tú conoces C, ¿cierto? Y conoces la sintaxis de C. Ajá, sí, señor. Es como si a uno le dijeran, cuando X está al lado izquierdo, le están hablando de la dirección de X. Ajá. Y cuando X está al lado derecho, le están hablando del contenido de X. Son dos cosas diferentes. La dirección de X y el contenido de X. Pero en esos lenguajes, a pesar de ser diferentes, le permiten escribir como si fueran iguales. Esto es lo que en mi concepto es muy difícil de enseñar a un estudiante que está aprendiendo a programar. Un estudiante que le han enseñado que en matemáticas X y X más 1 son diferentes y usted le dice que en programación sí pueden escribir que son iguales. Esa, esa es una cosa muy complicada de explicar para mí, explicarla bien. Por eso yo siempre prefiero empezar con los lenguajes declarativos y luego meterle esto de las celdas y decirle esto es para esto. Y entonces, en mi lenguaje, por ejemplo en los Z, yo no puedo X igual a Y, va a quedar falso. Es No, que, Z me parece muy poderoso. ¿ve? O Z es muy poderoso. Entonces, pero no voy sintácticamente no voy a confundir qué guarda X con cuál es el contenido de X. Entonces, X es una celda y el contenido de X está en otra variable declarativa y yo tengo mi almacén de celdas aparte porque esas dos cosas no se pueden mezclar, ¿sí? O sea, en OZ, si usted quiere hacer algo como lo de arriba, tendría que escribir algo como X. X igual
eh, X, algo como de arriba, no Z no puede hacer, tendría que decir X es igual al contenido de X Más uno. más 1. Y en ese caso usted dice, estaría diciendo que en la variable declarativa X, eh, no, entonces usted tendría que poner aquí asignele, Dos puntos dos puntos iguales. iguales, ¿sí? Para que él, Ese es para el que, azúcar sintáctico del para que él texto sepa que esto era una celda y que lo que va a hacer es ir a cambiar el contenido de esa celda por eso, por este nuevo ¿sí? valor. Ajá. Pero usted no confunde cuando habla de contenido de cuando habla de la celda. En cambio, en los lenguajes estándar usted confunde las dos cosas. Y entonces, dependiendo de si está al lado izquierdo o al lado derecho, eso significa una cosa o significa otra. Sí, eso lo hará, es lo que hace por dentro el lenguaje, ¿no? Pero Exacto. me dices, ¿cómo explicar eso viendo que es lo mismo? Exacto. Entonces, eso para mí es el gran reto de todo el que enseña a programar imperativo, es que enseñe bien la asignación. Es enseñe bien significa que el estudiante entienda que lo de la izquierda es una dirección de memoria y lo de la derecha es lo que hay en esa dirección de memoria. Pero cuando usted tiene que explicar, enseñar a programar y tiene que hablarles de direcciones de memoria y la persona no sabe programar, no sabe ni qué es una dirección de memoria. Entonces, ahí es cuando me parece que es difícil enseñar a programar con la asignación. Pero bueno, mucha gente lo hace y lo aprenden y finalmente lo terminan entendiendo. Pero no me parece que sea natural, menos porque no es matemáticamente natural escribir esto. Ok. Bueno, Eso, eso es, entonces aquí sí hacemos la diferencia. Y entonces podemos tener variables declarativas y podemos tener celdas. Pero entonces usted sabe que lo uno es lo uno, lo otro es lo otro. Y cuando opera con lo uno, pues opera con lo uno. Y cuando opera con lo otro, opera con lo otro. Ahora, lo bonito de OZ es que liga lo declarativo con las celdas en que lo que guarda aquí no es un valor para que tener otros valores aquí, sino lo que guarda aquí es una variable declarativa porque los valores los guarda aquí. Por eso a eso también se llama el almacén de valores. Pero lo que porque yo, ahí, porque ahí en ese escenario, cuando él hace ese X, los puntos igual, arroba X más uno, a él está ya asignándole a C1 una nueva variable de la declarativa con el resultado de la exacto. operación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él dice arroba X, arroba X, X era C1, C1 era A, entonces arroba X va a dar 10. Pero él no va a poner aquí A. Él va a decir arroba X es un señor W que queda con el valor de 10, con el valor de 11, de 10 que digo. Y entonces dice, como arroba X es este 10, 10 más uno da 11, entonces, no, ahí sí le dije mal, espera si verá. Él lo que hace es que este valor, ay Dios, eso, este resultado lo va a guardar en un sitio y ahí va a quedar el 11. Y luego va a decir que como era X, asígnele eso, entonces va a borrar esta A, ¿sí? Y aquí va a quedar el W. Y entonces si usted va a preguntar cuánto es X, C1 y C1 está asociado con W y W es 11. Y por eso le alteró el valor al contenido de X. Pero no se lo alteró este 10 no se volvió 11, mejor dicho. Esa era esa es la basura que hablábamos Esa es la basura que se va quedando, que se va formando y que el recolector de basura tendrá que recoger porque ya nadie va a acceder a A, porque ya no hay A por ninguna parte, entonces A sobra. ¿Sí? Bueno, eso es lo que es con estado. ¿Y para qué sirve el estado? Aquí había uno, aquí había una, eh, ¿qué quieres aquí? En algún momento, en alguno pasado, en algún ejercicio, pero si aquí está el ejercicio que estoy esperando encontrar. Algo que no lo voy a encontrar, si lo voy a encontrar. Eh,
No. No sé si recuerdas que en un, pues, ¿dónde está eso? En un ejercicio pasado dijimos, supongamos que queremos contar cuántas veces se invoca una función y dijimos que eso en declarativo era horroroso lo que había que hacer. Pues bien, con estado, si a mí me piden contar cuántas veces, se me piden, necesito saber cuántas veces se invoca una función, simplemente creo una celda en Creo que donde, está en el uno, en el otro PDF, profe. El- ¿en este? sí. Ah, no, porque ya acabo. No, no, no. No, está en el 2 pero al inicio. ¿Seguro? Sí, aquí no estuvo. Yo pasé por aquí no, no, pues, el inicio. No, aquí no está. Aquí está lo de Y ahí, la clausura transitiva. sí, ahí viene el del grafo. El cero. Tal vez aquí sí esté en alguna parte. Aquí. No, 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 aquí no está. Bueno, aquí está lo del estado explícito, que es crearle una. Bueno, en un ejercicio pasado hablábamos de modularidad y decíamos que la modularidad tenía que ver con que a alguien se le ocurrió, no, aquí no está, que alguien quería contar cuántas veces era invocada una variable, una función. Entonces nos tocó crear una variable más en la función y cambiar la interfaz en todas partes, y eso fue horroroso. Entonces, aquí lo que uno dice, no sé, alguien dice, cuente cuántas veces llamas un list, entonces, mm, aquí está, es esta, sí. Entonces crea una Una C. celda con un estado local y crea una nueva función que consulta esa celda. Entonces, cuando usted quiere saber cuántas veces han llamado a Zoom List, pues simplemente llama a contador de Zoom y le dice cuántas veces han llamado a Zoom List. Y lo que pasa es que como esto es una celda que usted sí le puede ir cambiando el valor, cada que alguien llama a Zoom List, le suma el valor de uno, le suma el valor de uno, le suma el valor de uno. Y entonces cuando alguien llama a contador de Zoom, va a consultar el contenido de esa celda y va a decir cuántas veces. Ahora, esa celda, por haber sido creada con local, o sea, como una variable local a la función subList, esa celda no la conoce sino subList y contador, que es el alcance de esto. Nadie más la conoce. Luego no hay, eso es lo que llaman estado encapsulado. Ajá. ¿Sí? Entonces, resulta que ahora mi función subList tiene un estado encapsulado al que accedo vía alguna función que me permita acceder a ese estado. En el video creo que el profe también le ha creado una función para reiniciar ese contador. Lo volví a cero. Ah, de pronto sí. Así como contador suma, sí, ahí en el video Entonces, estaba. ya. Sí. Entonces, Y fíjese que el que llamaba a list desde cualquier paquete lo va a seguir llamando igual, aunque ahora tenga esta nueva funcionalidad. ujú, ¿Sí? Entonces, eso es lo que llaman modularidad, es decir, la función pudo cambiar, crecer, sin que le hubiéramos tenido que cambiar la interfaz. Pero eso fue gracias a que podía tener esta cosa así. Si no podía tener eso, no podía cambiar así. ok. Es gracias al Estado. Esas son las ganancias del Estado. No sé si tienes alguna otra inquietud, pregunta. Pues aquí tengo, bueno, pues después hablamos de los arreglos, los diccionarios, pero ahí me quedó claro. Sí, los arreglos de diccionarios son simplemente que ahora aparecen estructuras de datos o colecciones que antes teníamos unas colecciones, como no había estado, las colecciones se llamaban tupla Y y registros. registros, Ajá. ¿sí? O sea, eran colecciones, pero usted no podía cambiarles el valor allá adentro.
Una vez usted las creaba, así quedaban. En cambio ahora, con los arreglos y los arreglos son como las tuplas, pero las tuplas de celdas, y los Ajá. diccionarios son como los registros, pero los diccionarios son registros de celdas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo cambiarles el valor a esas celdas. O sea, el arreglo es es ahora es la estructura mutable. La tupla es una estructura inmutable. El registro es una estructura inmutable. Los diccionarios son una estructura mutable. Que sí, ajá, ese lo entendí bien. Y ya después veíamos sobre lo de, con el tema de metodología de diseño, pues porque ya se habla de componentes, ¿no? Como Sí, poder. Yo no sé a un término actual como el de microservicios, por ejemplo, que pues es algo, uf, una tendencia, sí, va como también por ese lado, ¿no? También se presta. yo creo, sí, señor. A mí me encanta hablar con usted porque usted eh, liga las cosas con su mundo práctico. Y eso me parece que es parte del aprendizaje que hay que tener aquí. Es decir, este curso se llama de modelos y paradigmas, no son conceptos, pero si usted logra eh, ligarlos con su realidad, el concepto queda mucho mejor asimilado. Yo creo que sí, yo creo que los componentes se pueden comparar hoy en día a los microservicios. O sea, sí, yo creo que sí. Ok, listo, sí, señor. No, pues me parece interesante esa parte iterativa ahí, cómo se aplica, pero así por una duda puntual, no sé con qué me vayan a corchar ahorita. ¿Cómo va con el taller? Profe, pues no pude avanzar mucho, pero ahí Pero ya lo vamos. leíste? Sí, ya lo leí, ya empecé a resolver pues la primera parte de la célula, entender los programas, he estado intentando practicar con los arreglos y los registros para que me quede ahí claro, pero no tengo así una pregunta En ahorita. Open saben que tú estás haciendo la maestría. Sí, señor, pues el tema es como que ellos pues no saben, es que yo también saco tiempo de ahí para poder hacer cositas, pero digamos que yo intento mantener pues mi- Tu tiempo de trabajo, sí, que allá no se, que allá no miren, que no sientan que allá perdiste tiempo de trabajo. sí, sí, señor, como poder estar rindiendo igual, me ha tocado ahí forzar un poquito más, Bien. pero pues lo he hecho mientras se dan las cosas. Bueno, entonces, si quieres, pasamos al quiz. Voy a dejar de grabar. Pasamos al quiz y luego hablamos de ya el resto de las cosas que tenemos pendiente de hablar. Bueno. Vale, pues